Ya. Ahora sí. Entonces, cuando nosotros encontramos la distancia del punto P o del punto A hacia el punto P, sabemos que es la misma distancia que debe haber entre el punto B al punto P. ¿Por qué del punto B al punto T? ¿Por qué ocurre eso? Porque dice que es P equidista. A y B. ¿Qué significa eso? Significa que ellos se encuentran a la misma distancia. Entonces ahí, igualar las distancias implica confirmar que los puntos equidistan, ¿cierto? Entonces, la distancia del punto A al punto P es la raíz de I2 menos I1, en este caso sería el punto A, sería X1, sería I1, este punto sería X2, sería I2, ¿cierto? Entonces quedaría X2 menos X1, recordando que la fórmula de distancia entre dos puntos es igual a la raíz de X2 menos X1, ¿cierto? Al cuadrado, más, eh, I2 menos I1 al cuadrado. Entonces esto va a ser I2 menos I1, perdón, X2 menos X1 va a ser X menos 1 al cuadrado más Y menos 1 al cuadrado. Y es lo mismo que decir la raíz de, ahora vamos con el color verde, de B a P. O sea, ahora este es el X1, es el I1, y acá está el P, en el P estaría el X2 y el I2, el I quise decir. Por lo tanto, quedaría como X menos menos 1, si me equivoco en algo, ustedes me avisan por favor, más Y menos menos 2, y eso al cuadrado. Bien. Estrategia para terminar con eso, elevar al cuadrado, ¿cierto? Aquí va a quedar x menos 1 al cuadrado. Eso es x cuadrado menos 2x más 1, más lo mismo, y cuadrado menos 2y más 1, y eso va a ser igual a, bueno, con el cuadrado, ¿cierto? Si yo elevo el cuadrado acá, ¿cierto? Se anulan. Estoy desarrollando lo que está dentro de lo que está dentro de las raíces, estoy desarrollando las sumas. Entonces aquí x más 1 al cuadrado, esto de aquí es x más 1, ¿cierto? X más 1 al cuadrado sería x cuadrado más 2x más 1 más, esto es y más 2. Entonces esto quedaría y cuadrado más 4 y más 4. Hasta ahí me van siguiendo lo que estamos haciendo, estamos igualando los puntos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí por la ley de cancelación se cumple que el x cuadrado se anula con el x cuadrado y el y cuadrado también, ¿cierto? Eso ocurre porque tienen el mismo signo y están en lugares opuestos. Entonces aquí queda menos, y juntamos todas las letras en un lado.
Tengo acá 2x más el 2x que pasa restando, ¿cierto? Voy a escribir completo. Bueno, S más S valen 5. O sea que voy a tener 2x más 4y más 5. Y en este otro lado voy a tener 1 menos 2x menos 2y. Y no es 1, ¿cierto? Es 2. ¿Ok? Entonces vamos a agrupar acá. Van a quedar 2x más 4y más 2x más 2y igual a 2 menos 5. Esto es menos 3. Y esto suma 4x. Y esto suma 6y. No era tan difícil. Y la compañera estaba bastante correcto en su razonamiento, ¿cierto? Porque lo que dice, lo que pide el problema es... a ver, ¿dónde está la imagen? Estaba bien el razonamiento de la compañera porque justamente dice que el punto P equidista a los puntos anteriores, pero además de eso satisfacen una ecuación. Entonces, había que encontrar la fórmula de cómo, en dónde los puntos equidistan, ¿cierto? A la misma distancia, cuando están a la misma distancia. Entonces, hay una recta que cumple con esa condición, lo que yo le adelantaba en un principio. Entonces, aquí estamos. Ahí 4 sigue siendo 4, beta pasa a ser igual a 6, y gamma, o no sé, sí, gamma, menos 3. Parece que era menos 3, ¿o no? Bueno, la siguiente, ¿alguien algún comentario? Bien, la siguiente parte, que es la que propone Isidora, es que habla de dos rectas, dice, dos rectas se cortan formando un ángulo de 45 grados. La recta inicial pasa por los puntos menos 6,5 y 0,7. La recta final pasa por los puntos menos 3,9 por el punto A de coordenadas 0, y 0. Hallar y 0. El ángulo de 45 grados mide el sentido anterior. Ya. Bien. Entonces, pregunta, ¿usan GeoGebra para graficar o no? Yo lo usé en ese ejercicio. Usted lo usó en ese ejercicio. Sí. Vamos a ver si lo podemos utilizar. ¿Qué hora es? Son las 2:30. Tenemos tiempo, porque la idea es que, bueno, vamos a tratar de resolver esto y vamos a enfocarnos en la guía. Vamos a tratar de resolver la guía, ¿vale? Eso ya no, no es tan difícil, no es tan complicado.
tampoco sé usarlo. ¿Qué estoy compartiendo? No, ahora nada. Bien, ahí estoy compartiendo, ¿cierto? El GeoGebra. Vamos a tratar de escribir las coordenadas. Que me indican. A ver, dice, dos rectas se forman, dos rectas se cortan y forman un ángulo de 45 grados. No voy a ubicar la recta todavía. Dice, la recta inicial pasa por dos puntos, menos 0,5, menos 6,5 y 0,7. Entonces hay que colocar dos puntos. Menos 6,5. El punto A. Menos 6,5. Ya, ahí está, por ahí está, ¿verdad? No, el punto B. Ahí está. Ve que también se me ve un poquito en collera. El 0,-7. 0,-7. Ok, ahí estamos, entonces. Ahí están, ¿cierto? Y después dice, la recta final pasa por el punto menos 3,9. Entonces aquí vamos a generar una recta. Ahí tenemos la recta, ¿cierto? Después tenemos que ubicar otro punto. Tenemos que ubicar el punto, ¿dónde está? Menos 3, menos 9. Menos 3, menos 9. ¿Cierto? Ahí está, acá abajito. ¿Saben lo que debiésemos hacer, chicos? Es que ustedes, los que no saben usar el GeoGebra, cuando nos metamos en el GeoGebra, ustedes debiesen tener abierto su aplicación de GeoGebra y debiésemos ir haciendo lo mismo. Y ahí ustedes van a ir aprendiendo. Voy a hacer rapidito. Dice, y el punto A de coordenadas 0,0. Entonces, fíjate lo que vamos a hacer. Tenemos, estas son todas las posibilidades que tenemos. O sea, pueden ser muchas rectas, ¿cierto? ¿Cuál es la característica de esta recta? A ver, yo necesito saber, por favor, retroalimentenme con un sí o con un like. A ver. Sí. Lisette tiene que hacerse un bosquejo en un cuadernito, quizás. Ya tiene que intentar. Enzo, la visualización igual es súper importante en estos temas, sobre todo para a los que nos cuesta más, ¿cierto? Poder mirar. Eduardo, por favor. Yo ayer estaba haciendo esta tarea y usé el GeoGebra igual pues, en este ejercicio, pero el punto C me salía casi en la misma recta que el punto A y B, así que no supe cómo hacerlo. Ya, eso es lo que yo quiero mostrar ahora. Muchas gracias, Eduardo. Fíjate que, Enzo, fíjate que justamente Eduardo estaba comentando algo de por qué es necesario graficar y utilizar la tecnología. Porque te permite hacer un razonamiento, por ejemplo, se supone que tengo solamente al punto C, ¿cierto? Pero el I va a ser variable. O sea, el I es un
y sub 0. Eso quiere decir que puede tomar cualquier valor para i. ¿Cachai? O sea, si nos vamos más al extremo, ¿cierto? Si nos vamos más al extremo, podríamos tomar desde menos infinito, ¿cierto? Desde menos infinito podríamos tomar hasta más infinito. Estoy refiriéndome a los i. ¿Te fijas? Podríamos tomar muchos i, tantos como tuviera la recta, para decir que por ese punto y por un punto de 0, i, ¿te fijas? Yo me puedo mover hacia arriba y hacia abajo. Pero siempre en x0. O sea, si nosotros colocamos aquí, por ejemplo, 0, i, no me va a arrojar un punto. ¿Cachai? Me arroja una recta completa. No sé si se ve más oscuro. ¿Se ve más oscuro o no? Chiquillo. Sí, profe. Entonces, ¿te fijas? Me marca esa recta completa. Yo puedo tomar cualquier punto de esa recta. Por ejemplo, tomé ese punto que está ahí. ¿Cachai? Puedo haber tomado, no sé, la recta con... A ver, necesito colocar un punto. Voy a colocar nuevamente el punto 0, i, ¿cierto? Entonces voy a formar una recta entre C y cualquier punto. ¿Cuál puede ser? A la compañera en el ejercicio le dio 8, ¿cierto? O sea, sería ahí en el 8. Pero parece que no dijo que después no le había dado que no. Entonces ella le habría dado algo así. Sample. Como ahí, por ejemplo, no ve deshacer. Ah, no hay un rehacer. No importa. Entonces, finalmente, lo que tenemos que encontrar, fíjate lo importante que es para la visualización. Tenemos que encontrar un punto que está aquí por sobre este eje. ¿Te imaginas por el mismo punto B? ¿Qué característica posee si es que ya esto es un punto B? Si fuera el punto B, ¿qué ángulo formaría? ¿Podríamos determinar el ángulo entre Mayor que ellos? 90. 90. El gráfico a Ah, no, veces no se puede saber. nos puede engañar. No se puede saber. El gráfico a Ahí veces nos mismo. engaña. ¿Cachai? Pero fíjate que ¿cómo nosotros podríamos saber si es que realmente... Porque ahí lo que podemos saber de esas dos rectas que se forman es que coinciden en el punto B. Es la única información que tenemos, no sabemos si son perpendiculares. ¿Cachai? Habría Entonces, que la saber única por la forma que fórmula. tenemos de saber exactamente es la fórmula que tú tienes para calcular el ángulo. Entonces, ahí es lo único que podemos. Nosotros lo que necesitamos es formar... ¿Dónde? De nuevo se me fue. A ver, parece que puso un punto D o no. Entonces lo que yo necesito, a ver, voy a colocar nuevamente la recta 0, i. Lo que yo necesito es encontrar un punto que me permite tomar el punto C a algún punto de la recta. Necesito. Entonces, para ello, necesito trabajar porque, mira, por ejemplo, si tú vas más para arriba, quizás se puede generar un ángulo de 45. Quizás si tú vas para acá, o quizás ahí también se genera un ángulo de 45. Por eso yo le preguntaba a la compañera cuántos valores le había dado, si uno o dos. Y por ejemplo, ahí, como por ahí se está formando un ángulo de 45, por ahí también podría ser, ¿te fijáis? Entonces preguntaba si le habían dado dos valores, por eso. Entonces si tenemos dos opciones es fatal, porque te puedes ingresar una nomás. Entonces ojalá que nos dé una. Me voy a ir entonces.
Aquí dejar La de pregunta igual compartir. decía que tenía que ser el ángulo que estaba contra la... estaba contra horario. No quiero compartir eso. ¿Ven la pizarra o no? Disculpen, estoy buscando. Ya. A ver, dice dos rectas. Dice, el ángulo de 45 grados se mide en sentido antihorario entre la recta inicial y la final. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la recta inicial y cuál es la recta final? La recta inicial es la primera que fabricamos. Y dice que desde ella tiene que salir un ángulo en sentido antihorario. ¿Listo? A ver, voy a armar aquí voy a dejar de compartir nuevamente. Y voy a compartir en nuevamente el GeoGebra. Vamos a suponer que está en algún lugar. A ver, es que necesito... ¿Cómo puedo...? Tendría que abrirlo desde el... a ver, tengo abierto el GeoGebra. Disculpen, voy a dejar de compartir. Tengo abierto el GeoGebra. Tengo que abrir el OpenBoard. Esta cuestión de la tecnología, mostrar escritorio y ahora compartir el OpenBoard. ¿De qué color ven el escritorio o no? ¿Ven lo que yo estoy viendo? No. O sea, yo veo la pantalla así negra. Ah, Sí. se ve. Igual veo negro. ¿Y ahora? Sí, Negro. igual. Sigo viendo igual. Negrísimo. Ya. Ahora ven la pantalla. Sí, ahora se ve blanca. Ya, ok. Entonces, aquí saqué un pantallazo de esto. Esa era más o menos la recta. Vamos a suponer que eran esas las rectas. ¿Ya? Entonces, lo que yo estaba diciendo es que si dice, si el problema dice, desde la recta, esta era la recta, esa de aquí, ella, era la recta inicial. Si esa marca en posición antihorario, o sea, el horario es hacia la derecha, tendría que avanzar hacia la izquierda, forma un ángulo de 45 grados. ¿Sí? Entonces, esa recta, nosotros tenemos la ecuación de esa recta. Nosotros sabemos cuánto es el X, el AX, ¿cierto? Más BI, más C igual 0. Nosotros lo conocemos. Entonces, pero de este no lo conocemos. Ese AX más BI más C igual 0. No lo conocemos, pero va a quedar en función de I sub 0. ¿Sí o no? Va a quedar en función de I0. Entonces, la fórmula dice tangente del ángulo, que tú ya conoces el ángulo que quieres formar. Tangente del ángulo de 45 grados, ¿sí o no? ¿Qué más dice la fórmula? Pendiente 2 menos pendiente 1. Entonces tienes que tener la pendiente 2 menos la pendiente 1.
La pendiente 1 va a salir, de esa ecuación va a salir M1, de esta ecuación va a salir M2, pero M2 va a seguir estando en función de I0 porque no lo conocemos y necesitamos conocerlo. A través de esta fórmula lo vamos a intentar saberlo. Dividido 1 más M1 por M2. ¿Te fijas? Entonces, tienes la tangente de 45, bien. Tienes la pendiente 1, bien. Tienes la pendiente 1, bien. Lo único que te falta es la pendiente 2 si puedes despejarla. Porque si tú tienes la pendiente 2, después la encuentras. Y después de que la encuentras, ¿cierto? Te devuelves y la calculas, porque aquí la pendiente ya la vas a conocer y como está en función de I0, ahora que la conoces, vas a poder hacer el reemplazo respectivo y vas a poder despejar el I0 y así lo podrás encontrar. ¿Me expliqué con lo que acabo de decir o no? Señores, señoras. ¿Me expliqué o no? Reaccione con un like en el chat. La reacción del like igual es buena, ¿eh? Para los que no hablan mucho. Bien. Han respondido dos nomás. Más o menos, Eduardo. Chanfle. ¿Dónde está el menos? Porque si hay algo que es más o menos, entonces usted hay algo que... Chao, el ejemplo, Marta, pero si está ahí el ejemplo. Ya. Más o menos, Eduardo. Diga, ¿dónde está el menos, Eduardo, por favor? Es que el ejemplo ya sería hacerlo, después no... A ver. Porque, a ver, la ecuación inicial. Chuta, no quiero hacer eso. Bien, eso es lo que nosotros acabamos de... Entonces, aquí, eh, ya, vamos a... Bien. Aquí entonces dijimos que tenemos esa recta. Esa recta, ¿cierto? Tiene... ¿Cuáles son los puntos de esa recta? Los puntos de esa recta, a ver, los voy a escribir, son menos 6, menos 5. Luego el punto A igual a menos 6,5. Y tenemos el punto 0,7. 0, menos 7. Y el otro tenemos... Ah, bueno. Vamos a llamar el P1, este lo vamos a llamar P1, P2. Y el punto A dice que es
menos 3, menos 9. Y el punto A, no es el punto A, es el punto 3, ¿cierto? Y el punto A es 0, y 0. Ya. Necesitamos encontrar, esta nos va a dar la recta inicial, esa nos va a dar la L inicial. Y esta es la que va a dar el ángulo, porque esta, si me voy aquí abajo, ¿cierto? En las rectas, aquí, esa me va a dar el ángulo de 45. ¿Sí? Porque se toma así, si estuviera acá tendría que ser ese ángulo. No podría considerar ese lado. La recta estuviera hacia allá, no se podría tampoco, porque sería un ángulo muy, muy largo. Te fijas si es que la recta fuera así. Entonces necesitamos encontrar la ecuación de esta recta. ¿Por qué necesitamos? Porque necesitamos saber cuál es la pendiente. Ya. Entonces ahí tenéis que encontrar la ecuación de la recta de L1. ¿Ya? Eso tiene una ecuación. A ver, es I menos I1 igual a I2 menos I1 dividido X2 menos X1 por X menos X1. ¿Se acuerdan de eso, no? Menos 7, estos son menos 12, dividido en 6 sería menos 2X, menos 2 por X más 6, más 5. Entonces el I sería igual a menos 2X, menos 12 más 5, y sería igual a menos 2, menos 2X, menos 7. Esa sería la ecuación L1. ¿Cuál sería la ecuación L2? Profe, ¿Sí? ¿pero para qué está sacando las ecuaciones? Para encontrar las pendientes. Pero, Ah, bueno, no es necesario. sí, ¿Puedo encontrar la pendiente de inmediato, dices tú? sí, sí, dan los puntos. Sí, de acuerdo. Igual, bueno, siempre es importante encontrar la pendiente, o sea, una ecuación. Así, Así podemos saber de quién estamos hablando. Aquí la pendiente, por ejemplo, es menos 2. ¿Cierto? Ya que estamos haciéndolo, aprovechamos justamente de recordarlo. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo sería? Aquí sería I menos I1. ¿Dónde está I1? Sería menos 9 igual. Gracias por la observación de todas maneras. Gracias por la observación. Sí, tenía toda la razón el compañero. I2 menos I1 sería I0 menos 9 dividido 0 menos 3 por X menos 3. Esa sería la ecuación de la recta, ¿cierto? Entonces aquí sería I, este pasaría como, esto queda como más 9, pasa como menos 9, entonces quedaría I0 más 9 dividido 3 por X más 3 menos 9. Y aquí entonces esta sería la segunda pendiente, sería M2. Tenemos esas dos pendientes. Bien, ¿para qué necesitamos las pendientes?
¿Para qué se necesitan las pendientes? Para reemplazarla en la fórmula. Para reemplazarla en la fórmula. ¿En qué fórmula se preguntarán muchos? Para representarla en la fórmula. Dan un segundo. No. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es tangente del ángulo, ¿cierto? ¿Igual a cuánto? Bueno, el profe lo coloca M2 como menos M2 menos M1, creo. dividido en 1 más M1 por M2. Eso. Así es, ¿no? Así yo puedo encontrar el ángulo entre dos rectas. Entonces, había una recta que... A ver, estamos acá. GeoG. Entonces, sabemos que el ángulo, sabemos que alfa es 45. Aquí está, alfa es 45. M2, M1 vale menos 2. M2 vale I0 más I0 más 3 dividido, no, I0 más 9 dividido en 3. Tenemos que la tangente de 45, ¿cuánto es la tangente de 45? 1. 1, muy bien. Es igual a M2 menos M1. Eso sería I sub 0 más 9 dividido en 3 más 2 dividido 1 más menos 2 por I0 más 9 dividido en 3. Eso, ¿no? Eso es 1. Y ese 1 se va a multiplicar por todo el denominador. 1 menos 2 I0 más 9 partido en 3. ¿Cierto? Y eso va a ser igual a I0 más 9 dividido en 3 más 2. ¿Esto cuánto queda? 1 menos 2 tercios por I0 más 9. A ver, vamos a llevarlo hacia la... Vamos a intercambiar, ¿cierto? Porque aquí como está multiplicando por 1, entonces es como si quedara lo mismo, ¿cierto? Entonces voy a traer el 2 para acá, ¿cierto? Y voy a llevar el I0 más 3 más 9 dividido en 3. Lo voy a ir sumando como 2 tercios por I0 más 9 dividido en 3. Bien. ¿Profe? ¿Sí? ¿No sería menos raro para que no se haga con tantas fracciones? En vez de poner eso I0 más 9 partido en 3, poner todo eso como X nomás. Y después mi resultado que me da X lo igualo a I0 más 9 partido en 3. No dan tantas fracciones. A ver, disculpa, ¿podrías repetir, por favor? ¿Hay algo que no... Mi pendiente M2, ponerla ¿Sí? solamente como X, como una incógnita. Y luego me va a dar el resultado de la pendiente. Y ese lo igualo a I0 más 9 partido en 3. Porque ahí dan menos fracciones. De No acuerdo, aquí entiendo. igual. Eso implicaría usar un cambio de variable. Ese trabajo que tú hablas se llama cambio de variable. Acá eso es lo que se ¿Cachai? dice. Y lo que implica el cambio de variable es que tenés que meterte con otra variable. Entonces,
Si te pierdes en algún momento o alguien que no más o menos no maneja bien los cambios de variables se pierde, entonces puede llegar a algo mal, algo equivocado. Pero está muy bien que tú lo uses, ¿vale? Está muy bien. Bueno, Entonces aquí voy a multiplicar por 3 para que se eliminen y aquí va a quedar, bueno, esto es menos 1, ¿cierto? Eso de ahí es menos 1. Si menos 1 por 3 va a ser menos 3, igual a i0 más 9, más 2, porque se simplifica el 3 con todo eso. Entonces va a quedar el i0 igual a menos 3, menos 2, menos 9. ¿Cuánto da i0? Menos 14. Entonces, ¿se les dio, no? Llegamos aquí a la menos 14. Entonces, si nos vamos al GeoGebra, anotamos el punto 0, menos 14. Entonces, aquí vamos a chequear un poco esto. Ya, ahí están. Esas son las dos rectas, ¿no? El punto F. Ese sería, se supone que aquí debiésemos poder... A ver. Necesito colocar 3 puntos. ¿Dónde se intersectan estas rectas? Bueno, aquí se debiese formar un ángulo. A ver. Pero no sé si queda claro. ¿Queda claro, chiquillo, o no? A ver, parece que tampoco es menos 14, ¿o sí? Porque pareciera que esto es muy pequeño. Dice que el ángulo alfa es de 4,4 grados. A ver, ¿alguien tiene alguna respuesta a esto? Ya. Entiendo. A ver, es que estoy tratando de encontrar el, el error. ¿Cierto? ¿Por qué nos dio menos 14? ¿Alguien encontró algún error o no? ¿puede poner los cálculos, por favor?
estamos, ¿no? Desde el principio. Este es el principio, ¿cierto? Tenemos dos rectas, tenemos un ángulo de 45 grados, ¿cierto? Necesitamos calcular el punto I0. El punto I0, ¿cierto? Ese es el punto que necesitamos calcular. Entonces trazamos dos rectas para poder calcular dos pendientes, ¿cierto? A ver, aquí menos 7 menos 5 son menos 12, y menos 12 dividido en 6 es menos 2. Entonces queda menos 2x, por tanto la pendiente es menos 2, la pendiente 1 está bien. ¿Sí? La pendiente 2 sería, a ver, y2 menos i1, y2 menos i1, partido en x2 menos x1. ¿Cierto? Entonces, esto sería i0 menos menos 3, sería i0 más 3. Ah, no, más 9. Dividido x, que sería 0, menos menos 3. Entonces eso sería más 3. Está bien. Entonces tenemos las dos pendientes. A ver. Y si fuera punto... Ya. Y si fuera, ese lo voy a borrar. Y si fuera el punto 0,14, porque como dice que es valor absoluto, 0,14. Ya, entonces, yo creo que por ahí va. Una recta primero. Punto C y el punto E, ahí tenemos una recta. Entonces, ¿cuánto será entre S y S? Ups. A ver. Ahí estamos, ¿cierto? Ahora yo quiero calcular el ángulo. Un ángulo. Esta es la recta inicial, ¿no? Antihorario sería a la izquierda y no a la derecha, con esa recta. Y ahí tenemos un ángulo de... Ay, no alcanzo a ver. Yo no quiero ese, yo quiero el ángulo de aquí a aquí. Profe, me dio menos 10. Menos 10. Sí. ¿Y cómo le dio menos 10? A ver, dice, como le había dicho, le puse X donde dice I0 más 9 y me dio menos 10. Ya. A ver, usted dice aquí, yo estoy compartiendo, ¿cierto? Sí, A este le puso X, a esto le puso X, ¿cierto? Y dijo 1 es igual a X más 2 dividido 1 menos 2X. ¿Cierto? sí, profe. Entonces aquí le queda 1 menos 2X igual a X más 2. Y esto es 3X igual a menos 1. X igual a menos un tercio. ¿Cierto? Entonces X menos un tercio es lo que vale I0 más 9 dividido en 3. Ahora me voy a enderezar, bueno. Entonces esto va a quedar menos 1 partido en 3 por 3 igual a I0 más 9. Se simplifican. Menos 1 menos 9 igual a I0. Menos 10 igual a I0. Bien. Al principio se intuía que podía ser el menos 10. Entonces el error de aquí fue... El error está acá, entonces. 2 tercios más 1 tercio son 3 tercios. ¿Y qué ocurrió aquí? Profe, le puso 1 menos 2 al lado izquierdo. Yo diría, ¿no? No, 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 Puse no. menos Nada, 3. nada, no, nada.
Sí, ahí está el error. Esto está correcto. Lo tomé 2 veces. Entonces aquí era 1 igual a, bueno, 3. Menos 3 igual a x0 más 9. Más 2 y 0 más 18. 19 más 27. Claro, y ahí aparece. Entonces aquí quedan 18 más 9 son 27, y si se une por el otro lado sería menos 27 menos 3 menos 30, igual a 3i. Entonces ahí se obtiene el i0 igual a menos 10. Gracias, ahí está el error. Ok. Ahí se encontró el i0 finalmente, es menos 10. Entonces ahora vamos a borrar este punto ahí. Y vamos a colocar el punto 0, menos 10. Vamos a hacer una recta entre ellos dos. ¿Qué estoy compartiendo? ¿Qué es lo que ven ustedes? GeoGebra. Sí, GeoGebra. Ya. Ahí estamos, ¿cierto? Entonces ahora calculamos el ángulo. Este es el inicial, el final. 45. Ahí apareció. Era menos 10, no era 8. Bien. ¿Fue claro, chiquillo, o no? O más o menos. ¿Se aclararon las dudas, Eduardo? Sí, profe. Entendí mucho más. Ya. Gracias. Son interesantes esas cuando se forman estas conversaciones, porque si estás atento, bueno, es fundamental. Voy a parar la grabación ya, porque el otro día les voy a contar ahí una anécdota, pero vamos a parar la grabación primero. Tenemos que, bueno, ¿cuándo tienen pruebas, chiquillos? No sabemos. El próximo fin de semana debemos tener tarea web, yo creo. No sabemos si lo vamos a tener Tarea la web. próxima semana o la